con él justamente para que nos cuente el tipo de profesionales o los requerimientos que se tienen en determinados sectores. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la industria, el sector industrial. También nos contará acerca de las categorías profesionales y otra recomendación muy importante, los no en la entrevista de trabajo. Así es. Muy bien, gracias por todo su aporte. Por Cuéntenos. favor. Mire, en cuanto al sector industrial, es fundamental que los profesionales que se presentan al mercado laboral tengan presente que normalmente quienes los están evaluando, sean empleadores o reclutadores de recursos humanos, están mirando la experiencia o la trayectoria laboral en determinada industria, ¿no? Cuando llamamos industria, estamos considerando que los profesionales tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, el sector gas, el sector petróleo, el sector minería, están ubicados dentro de ese sector industrial. Pero hay otros sectores, como el sector servicios, por ejemplo, que comprende una serie de gamas, subsectores, que son el sector financiero, el sector servicios aeronáuticos, el sector servicios de otro tipo de productos o de consumo. Así también el sector manufactura, el sector consumo, que ahora se llama más así que sector consumo masivo, generan una experiencia, ¿no? El hecho de trabajar varios años dentro de un sector enriquece el perfil del candidato. Entonces es importantísimo también buscar en paralelo y en contraste la categoría profesional. En categoría profesional tenemos diferentes categorías. Si yo me voy por el campo de lo comercial, probablemente tenga experiencias en ventas o probablemente tenga experiencias en marketing. Si yo soy una persona que ha estudiado finanzas o contabilidad general, de repente me voy a ir por lo que es el mercado o la categoría profesional de finanzas contables. Y eso se lleva al mercado laboral con una nomenclatura propia, ¿no? El mercado laboral lo llama gerente de administración y finanzas. Y el mercado laboral como que se enfoca muy claramente si la persona ha estado en una categoría por algún tiempo determinado y ha adquirido una sólida experiencia, y de otro lado en qué sector industrial está. Entonces, si la persona se mueve a otro sector industrial dentro de la misma categoría, va a encontrar buenas posibilidades de encontrar desarrollo de carrera, ¿no? Si nosotros, después de pasados los años, porque hablamos para una audiencia que tenga 20 y pico de años, o una audiencia de base 3 o base 4, como se dice, ¿no? Es importantísimo saber sobre qué sectores industriales me estoy moviendo y a la vez también si mantengo, le soy leal a mi propia categoría, que tiene que ver con la vocación que uno tiene o con el interés de desarrollo en determinada categoría. ¿Cuánto esto, dependiendo del cargo, imagino, se fijarán cuánto tiempo ha permanecido una persona en determinada categoría, ¿no? O si una persona ha estado cambiando cada 2 años de categoría, ¿eso es una buena señal? Los chicos de la generación Y suelen cambiar cada 2 años de categoría. Indefectiblemente el mundo laboral está cambiando y está tendiendo mucho más al cambio. ¿Y eso es bueno? Es bueno ahora, sí, porque enriquece muchísimo siempre que se mantenga en la categoría profesional. Si, por ejemplo, yo estoy en determinado sector industrial y de pronto cambio de sector industrial, pero en la misma categoría, seguramente que las habilidades y competencias que desarrollé en esta categoría las voy a poder trasladar a otra categoría. Lo pongo con un ejemplo. Sí, eso si yo trabajé en el área comercial de Coca-Cola y de pronto me voy a una empresa de aviación, probablemente, y estuve en marketing en Coca-Cola, probablemente muchas de las estrategias que trabajé en esa gran empresa de consumo las voy a poder trasladar a una empresa de aerolínea, porque son compatibles, digamos, pero no cambié la categoría. El problema se da... O sea, debería ser de marketing de la empresa A... De consumo a marketing del sector industrial B. Entonces, si yo estoy buscando opciones de desarrollo de carrera, y eso va para la audiencia, estoy buscando buenas opciones de desarrollo de carrera, es importante destacar que si yo busco dentro del mismo sector industrial, en la misma categoría, voy a poder tener entre el 80 y el 90% de posibilidades de encontrar. Si yo quiero cambiar de sector industrial, mantenerme en la misma categoría, baja al 70% de posibilidades de encontrar. Si yo quiero cambiar de categoría y quiero cambiar de sector industrial, está por debajo del 50%. Y ahí mucho influye la edad.
¿no? O sea, tenemos generación Y, generación X y generación Baby Boomer. Y estos de esta generación no se pueden dar el lujo, después de los 50, de querer cambiar de categoría y de querer cambiar de sector, porque quien lo entrevista dice con qué experiencia voy a contratarlo si no tiene ni la categoría ni el sector. Entonces es una ecuación fundamental para el desarrollo de carrera de los profesionales hoy en día y no se ve mal el cambio, no se ve mal. Hoy se ve bien 3 o 4 años, ¿no? Es normal 2 años. Se ve mal por debajo de un año, ¿no? ¿Eso qué podría estar indicando si es menos de un año? Inestabilidad, estaría indicando poca lealtad, estaría indicando compromiso, estaría indicando falta de compromiso, estaría indicando que está yéndose por un poco más de dinero, que está valorando solamente el upgrade económico. ¿Cómo me aseguro que ese colaborador se va a quedar más tiempo, ¿no? Y la empresa invierte usualmente capacitación. Invierte en capacitación, invierte en un salario, pero también invierte en una serie de beneficios intangibles que probablemente el empleador no lo nota. Y es por la falta de comunicación, ¿no? Porque hay empleados que valoran muchísimo su libertad, muchísimo el respeto a sus vacaciones, muchísimo el buen clima laboral, muchísimo el aprender de un líder competente, que su directivo sea competente. Entonces realmente hay ciertos aspectos o atributos del puesto que no están considerados en el salario económico, sino en el salario emocional, que es dos caras de la misma moneda. Qué bueno. Ahora bien, entonces, reflexiones finales respecto a este tema para pasar al otro de las entrevistas. ¿Qué le diría usted a los... dependiendo de la generación en la que están? Tratar de buscar fundamentalmente la propia vocación, ¿no? Si yo soy bueno para las ventas, tratar de ser el mejor en eso, tratar de buscar compañías que me enseñen, que me capaciten para poder desarrollarme en el campo de las ventas y ser leal a esa voz interior que me dice yo soy una persona de ventas. Hay gerentes generales, presidentes del directorio que son muy buenos vendedores. Ese concepto peyorativo del vendedor como el tocapuerta que insiste, tendríamos que sacarlo, ¿no? Escuchar la voz interior de eso, hacerle caso a tu vocación y después, ¿por qué no?, buscar interactuar en diferentes sectores, porque de alguna forma enriquece mis habilidades. Es diferente trabajar en un sector consumo, en un sector de servicios selectivos, en un sector de servicios exclusivos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, joyas o obras de arte. Pues se necesitan vendedores para hacer eso también, y escuchar tu voz interior y enriquecer tu carrera a partir de las compañías que le agregan valor a tu propio perfil que va volcado en el currículum. Claro, y probablemente el que más experiencia tiene en diversos rubros es el que puede más posibilidades de llegar a ser gerente general, uno de los más altos directivos. Indudablemente, y eso acompañado desde luego también con lo que es la preparación académica. Las credenciales académicas también, si bien es cierto tener un grado académico, una especialización, una maestría, hoy son fundamentales, eso va en paralelo a la experiencia laboral. También recomendar que no necesariamente se tiene que estudiar tanto cuando más se debe también trabajar, ¿no? Tenemos muchos muchachos que en el estrés de querer tener buenas credenciales están terminando una maestría y ya están pensando en un doctorado y no tienen, sin embargo, una experiencia laboral que es la realidad que te permite visualizar cómo es el mundo de los negocios, el mundo laboral. ¿Qué es lo ideal entonces? ¿Cuánto tiempo de experiencia deberían tener para pensar en el doctorado? Siempre recomendamos 2 o 3 años para experiencia laboral previa a una maestría, que el MBA es al abanderado de estas, y luego por lo menos 4 años de experiencia adicional para tener la certeza de que ese doctorado está en la categoría que a mí me interesa desarrollar. No hacerlo porque la mayoría lo hace o porque... Porque es el grado que me va... Claro, porque honestamente hablando hay muchísima gente que le encanta estudiar, ¿no? Pero el empleador que mañana más tarde le va a dar una relación de dependencia está mirando su experiencia laboral y qué competencias ha desarrollado en el mundo del trabajo. Sí, ¿no? Son cosas que académicamente no se aprenden porque son habilidades que se desarrollan a partir de la gestión en el mundo laboral. Y probablemente aquel que le gusta estar estudiando permanentemente, su habilidad va a estar probablemente en ser un investigador. Un investigador, ¿no? Ir a un importante centro de investigación. Cosa que es también todo un nicho profesional interesante, ¿no? Ese lo comprometo para la próxima. Encantado, con mucho gusto. Ahora sí, ¿qué decimos de los no en las entrevistas de trabajo? Ya, es fundamental saber cómo prepararse para una entrevista de trabajo.
Digamos que en la premisa de que uno ya se preparó en la entrevista de trabajo, y digo, ya se preparó cuando ha conocido el sector industrial de quien lo va a entrevistar, cuando por ejemplo ya sabe cuál es su rango salarial, está preparado, ya sabe contestar preguntas de competencias que son las críticas para una entrevista de trabajo, ya sabe cómo vestir adecuadamente y quién es la persona que lo va a entrevistar, porque de pronto entró en Google y averiguó en LinkedIn que esa persona tiene un perfil determinado. Dicho esto, se siente uno totalmente preparado. El no, lo que no debe hacer es lo que generalmente hacemos. O sea, en primer lugar, no ponerse nervioso en la entrevista de trabajo, bajo la premisa de que lo peor que puede pasar es que no nos contraten. Y si uno piensa en el no ya lo tengo, seguramente va a ir con una actitud mucho más relajada, ¿no? Sí. Segundo lugar, por ejemplo, también existe mucho la precaución de llegar antes a la entrevista de trabajo. Y eso indiscutiblemente perturba a quien entrevista, ¿no? Si un candidato me llega media hora antes y mi recepcionista o mi asistente me dice ya llegó media hora antes ese señor, de pronto me está perturbando de que haya llegado media hora antes. Se suele pensar en la hora peruana y pecamos por exceso y llegamos 10-15 minutos antes. Mire, la hora es la hora. O sea, hay que llegar en punto. Exactamente. En punto. Exactamente. Muy buena recomendación. Exactamente. No tener prendido el celular, ni siquiera en vibrador, porque el vibrador, parece mentira, me altera los gestos no verbales. Entonces, los gestos no verbales en una entrevista de trabajo dicen mucho de la persona que se está entrevistando. No solamente es lo que la persona menciona, sino también qué cosa manifiesta con su cuerpo. Su reacción. ¿No es cierto? Ese es más de un 30% de observación en quien se está entrevistando. No dejar de estar preparado en la entrevista de trabajo. No preguntar cuánto voy a ganar. No preguntar cuál es el próximo paso. Y son preguntas que se suelen hacer como producto de una ansiedad del que está en la butaca de quien se entrevista. Quien se entrevista debe tener la serenidad de dejar que las preguntas fluyan. No protagonizar la entrevista. El que la conduce es el entrevistador. No dejar de contestar lo que a mí me preguntan, ¿no? Porque a mí me preguntan una cosa, me emociono y quiero contar otra. No, se pierde el tiempo de la entrevista de trabajo. Solo contestar lo que te han preguntado. Lo que te han preguntado y haber hecho una práctica previa en tratar de entender cuál es la cultura de valores de la compañía que me está entrevistando. Tener un mensaje estructurado. No dejar de tener los logros en mente, porque yo vendo, en una entrevista de trabajo es un proceso de venta de imagen, yo vendo seguridad, yo vendo espontaneidad, yo vendo logros, yo vendo propósitos de desarrollo de carrera. Entonces, en ese sentido hay un montón de nos que están en nuestro blog y en nuestra página web que el candidato debe de tener en cuenta para poderlos monitorear. Muy bien, soy Rubio, ha sido muy enriquecedora esta conversación. Lo comprometo para continuar como siempre. Con mucho gusto. En una próxima